Bien, así fue la pretemporada de Mets Academy 2025. Tuvimos aproximadamente 30 jugadores entre primera división a cuarta división o juveniles mayores y mantuvimos la misma metodología de trabajo que durante el año, solo que teniendo en cuenta algunas cuestiones distintas, como por ejemplo que los chicos no iban a entrenar con el club, sino que su principal y único entrenamiento iba a ser con nosotros. Dividimos el entrenamiento en tres áreas, tenían todos los días la parte de fuerza, la parte de velocidad y el entrenamiento eh, técnico-cognitivo. Dividimos en tres grupos y los chicos iban rotando entre las estaciones. Los objetivos los mantuvimos, lo que sí es que hicimos mucho foco en que los jugadores estén siempre en movimiento, que no tengan filas, que quizás no tengan tantas pausas como las tienen durante el año. Bien, así de manera general dividimos las 3 semanas de entrenamiento que terminamos el martes 23 de diciembre. Ahora vamos a ir en detalle en qué hicimos cada día, pero la idea era cada día hacer foco quizás en un aspecto técnico determinado y a eso ir sumándole la parte de las consignas o los estímulos para trabajar la toma de decisiones. Después también hicimos mucho foco en la definición todos los días, ya que es algo que no trabajan tanto en el club, y esas cuestiones que capaz podíamos sumar. Bien, siempre en los entrenamientos éramos por lo menos dos profes trabajando en la parte técnico-cognitiva y la semana 1, el día 1, hicimos foco en lo que son los controles. Primero arrancamos con unas puertas de control y después seguimos con ejercicios de control y pase con toma de decisión. En este ejercicio hay un jugador en el medio de un círculo de jugadores, ponele grupos de 5 o 6 jugadores y uno en el medio que tenía que ir viendo dónde iba a ir su próximo pase. A eso le fuimos sumando consignas, entonces primero era libre y todos los jugadores estaban estáticos, después los jugadores de afuera estaban en movimiento, entonces también tenía que ver eso. Después había varias pelotas, había un momento donde de afuera le indicaban a quién tenía que pasarle, poniéndole un número a cada jugador, y entonces yo cuando escuchaba el número ya tenía que ubicarlo y a partir de ahí leer su movimiento. Bien, después hicimos un bloque de finalización donde hicimos 3 variantes, una con control y de remate, una con un rebote más una definición que de preferencia era de primera, y después cerramos con unos duelos y remates. Para el día 2 dejamos el entrenamiento a cargo de Guillermo Burdizo. Algunos días trajimos un técnico para que él pueda dar su entrenamiento como más le parezca. Y inició con unas paredes el movimiento, tratando de que la pelota no frene la carrera del jugador. Y después hicimos trabajos específicos por puestos. Primero la parte de los defensores, donde tenía un ejercicio que tenían que tapar centro y otra de rechazos orientados. Bien, después los mediocampistas tenían un trabajo para interceptar pases, los delanteros un ejercicio donde había un pase largo y trabajaban el control aéreo y la definición. Después a eso le sumamos unos duelos y para cerrar realizamos un trabajo de 3 versus 2 con transiciones. Bien, en el día jueves, el día 3 de la pretemporada, hicimos una ruta de pases con toma de decisión para iniciar, que no la tenemos en video, y después pasamos a la parte principal donde hicimos 2 ejercicios. El primero tenía 2 partes. Primero van a ver donde se ven muchos conos de colores, que teníamos una ejercitación más multisensorial, tratando de subir la carga cognitiva, y después las chicas en este caso pasaban a la parte donde tenían 2 definiciones seguidas, como para ya llegar fatigadas por lo menos mentalmente. Y después la segunda parte era un 1 versus 1 con transición, ataque y defensa, donde buscábamos sumar ahí un duelo y un remate con intensidad. Después pasamos a la semana 1, que teníamos nuestro día 4, el día viernes. Bien, en la primera parte, como van a poder ver en los videos, tuvimos un par de ejercitaciones lúdico-recreativas como para bajar, ya que era un poquito la idea de nuestro viernes. Y después como parte principal tenemos un ejercicio acá de duelos variables, es decir, inician jugando un 1 versus 1, hay 3 arcos y cada carril va a jugar su propio duelo. Y después vamos a empezar a jugar con la parte variable, que es decir, vamos a poner más o menos defensores, cada defensor va a defender un arco en un principio, después los defensores van a defender al jugador, entonces si el jugador cambia de arco, van a tener que seguirlo y lo mismo al revés. Y por ejemplo, en la primera variante, donde cada uno defiende el arco y no el jugador, se pueden cruzar los delanteros y el defensor ya no los puede seguir, entonces no sabemos qué va a pasar. Y en otra variante, por ejemplo, los 6 jugadores van a seguir jugando
hasta que esté afuera la última pelota. Es decir, si yo conduzco y defino rápido, voy a poder sumarme a cualquiera de las otras dos pelotas para seguir jugando. Y después con el tema de los carriles, podemos ir variando, podemos sumar un comodín que fuimos haciendo diversas variables con cada grupo. Y para cerrar hicimos un dos toques que terminamos dándole un premio al ganador. Bien, pasando a la semana 2, arrancamos bien el lunes y volvió a venir Guille. Entonces hicimos más que nada un entrenamiento de juegos reducidos, de tenencias y de presión tras pérdida. Quedó todo a cargo de Guille y no tenemos video ese día. Pasando al día 6, el martes. Bien, hicimos en principio una activación técnico-cognitiva con pases de primera y después pasamos a la parte principal donde dividimos en tres grupos, hicimos trabajos de control con giro y duelos, finalizaciones por afuera y por último desmarques y finalizaciones por dentro. Acá les dejamos los videos. Bien, vamos a ver en el primer ejercicio, los chicos tenían que hacer un control con giro. En mi primer toque la pelota tendría que ir diagonal hacia atrás y ya con ese control girar. El primer defensor lo que va a hacer es marcarle el lado hacia donde va a girar. Entonces yo en el viaje de la pelota tengo que percibir eso y girar para el lado contrario. Después, esta ya es la variante donde después de giro, paso la pelota al jugador del otro lado y ahí ya la voy a buscar para jugar un 1 versus 1 normal a pasarle la pelota al jugador del otro lado. Entonces eran dos situaciones seguidas. Después, en la parte de los otros ejercicios de finalización, en el primero va a ser una conducción entre los conos y va a definir. Y después tenemos la parte de los desmarques y la finalización, donde va a rebotar un pase, va a generar ese desmarque, va a haber un control por una de las puertitas y tiro el pase a ese desmarque tratando de finalizar lo más rápido y real posible. Bien, en el día 7, el miércoles, lo que hicimos es trabajar primero la activación con 2 jugadores por dentro y 2 jugadores por fuera. Entonces van a ver el primer video donde siempre los jugadores están en movimiento, ven el movimiento del compañero para darle el pase, tratando de jugar lo más rápido posible. Podían jugar de primera, podían jugar los toques, tratando de darle esa libertad de movimiento y ir buscando la intensidad en los movimientos para que la lectura sea acorde a la que se va a dar en un partido. Después sumamos estímulo auditivo, entonces según el número que le decíamos al jugador, él giraba de una o jugaba con su compañero que está al medio. Después teníamos la parte del estímulo visual, que cuando recibo la pelota voy a mirar al otro lado. Si mi compañero me levanta la mano significa una cosa y si no la levanta es otra. En ese caso, si no me equivoco, cuando levantaba la mano significa que yo recibo la pelota y lo tengo que buscar a él. Y si no levanta la mano, juego con mi compañero corto para que él o devuelva a donde inició o si ya levantó la mano, si cambiamos la pelota. Entonces ya hay una lectura, una percepción un poquito más real. Después jugamos un 2 versus 1 adentro, donde había una marca y 2 jugadores por fuera, que le buscábamos que no sea un loquito, que no sea un 4 versus 1, sino que adentro se vea mucho movimiento. Pasamos un 2 versus 2, donde los apoyos solamente pasaban pelota, y el 2 versus 2 adentro buscamos todo el tiempo ese escaneo previo antes de recibir, esa intensidad en los movimientos que se va a ver. Y por último, el último ejercicio de esta progresión es que los apoyos entraban, cuando recibían la pelota entraban, entonces se daba un juego muy dinámico y la verdad que salió muy bien. Bien, como último ejercicio de este día fueron los desmarques hacia adentro. Hacíamos una pared en el medio y había un movimiento afuera que terminaba definiendo. Ahí se ve bien con los chicos, hay el pase filtrado y llega el movimiento a definir contra el arquero. Bien, en el día jueves hicimos una activación donde tenían que tocar y moverse. Eran 3 jugadores con una pelota en un principio, pero había 3 o 4 grupos, entonces en un cuadrado muy chiquito teníamos que tocar y movernos. Entonces también los otros grupos no juegan ni conmigo ni contra mí, pero sí me cambiaban ese proceso de toma de decisión, entonces ahí estaba la variante. Después pasamos a una ruta de pases donde teníamos que tener precisión en esos pases de primera y por último con Lío hicieron un juego reducido donde había que mantener la pelota y cuando escuchaban el nombre salían disparadas para hacer una finalización con centro. La verdad que el laburo ese también salió bastante intenso, salió muy bueno. Bien, el viernes hicimos una activación simple y pasamos a juegos reducidos. Primero hicimos un rondo con 3 zonas. Van a ver que hay 2 zonas afuera más grandes y una zona de transición al medio más chiquita, más un rectángulo. Y en la zona 1 que ustedes van a ver a la izquierda se va a ver un máximo de 2 toques. En la zona del medio
eran toques libres y en la zona 3 se jugaba un toque. Entonces cada zona tenía distintas consignas. Los jugadores tenían que tener en cuenta cuál era la consigna de cada cosa, de cada zona para no perder la pelota. Y ahora vamos a ver los otros trabajos. Bien, después pasamos a solamente utilizar los extremos de esa cancha, digamos los dos cuadrados de afuera, y cada cuadrado era distinto, había dos pelotas, una en cada cuadrado. Cada vez que yo tocaba la pelota en un cuadrado, tenía que rápido pasar al otro cuadrado, es decir, un toque de esta pelota y yo ya no puedo jugar en esta zona, tengo que ir a jugar a la otra zona. Entonces se daba también variante la cantidad de jugadores de un equipo y de otro. Bien, después teníamos el rondo con la percepción dificultad, que es básicamente los chicos venían jugando siempre con el mismo equipo, pechera contra sin pechera, y después decidimos dividir y hacer mitad y mitad como para que también no sepa siempre quién es de mi equipo. Para cerrar, terminamos con una secuencia de pases que terminaba en una finalización con centro, que acá la pueden ver. Va el pase afuera, juega en el 1 versus 1, lo pasa y va a tirar el centro para que defina. Bien, acá anteúltimo día, el día lunes de la semana 3, tenemos una activación técnico-cognitiva, primero la parte lúdica, donde ven ahí hay un juego que deben haber visto que lo manejó Quique, que recibía la pelota, se tenían que agachar los dos compañeros de los costados. Después eso tiene muchas variantes, uno salta, el otro se agacha, más pelotas y demás, que también las hicimos. Y después el segundo video es una activación que tiene como objetivo el pase de primera. Entonces, en el viaje a la pelota yo ya tengo que decidir qué tengo que hacer y a partir de ahí le vamos sumando consignas según levante la mano o según hable. La pelota iba a volver al primero o iba a ir al segundo. Entonces yo tenía que tener en cuenta esos dos movimientos, del primero y del segundo, para poder jugar de primera. En el caso de que el ángulo no me quede, podía usar los toques, pero la idea era que prioricemos el primer toque y entonces decidir antes de que me llegue la pelota. Bien, después pasamos a juegos reducidos con 3 arcos, donde fuimos cambiando las consignas. Ustedes van a ver ahí 4 zonas, está en cuatro cuadrados dividido la cancha y hay 3 arcos con 3 arqueros. Fuimos cambiando mucho las consignas. En un principio fue libre, después en cada zona tenía distintas consignas y después también la parte de la percepción de dificultad que hablamos el otro día, que es decir, había distintos compañeros, algunos tenían la pechera, otros no tenían la pechera, después había 3 colores y yo no podía jugar directamente con mi mismo color, jugaba con otro equipo, o sea, éramos 6 versus 3, pero yo no podía conectar, si yo tenía pechera roja, nunca podía conectar con rojo, tenían que jugar con un verde para que ese verde libere un rojo y manteníamos esa dinámica. Ahí hicimos varios bloques cambiando bastante las consignas. Bien, y acá ya llegamos al último día donde la idea era un poco más recreativa, la parte de fuerza y la parte de velocidad laburaron quizás más normal y nosotros decidimos bajar un poco las cargas y hacerlo un poco más recreativo. Primero ahí tienen la actividad lúdico recreativa que la manejó Lío, que también se divirtieron mucho los chicos, una parte de reacción, después hicimos un juego más. Con Alan hicieron la parte de finalizaciones, donde el movimiento, el desmarque venía desde adentro, recibían el pase y definían. Y cerramos con un fútbol 11 versus 11 con todos los chicos que habían ido menos ese último día. Así que pudimos hacer fútbol.